Muy buenas, mi nombre es Jorge Pérez, R1 del posgrado de oftalmología de la Escuela Superior de Oftalmología en el Centro Oftalmológico León, avalado por la Universidad Francisco Marroquín. Hoy vamos a revisar el tema de las especies reactivas de oxígeno y antioxidantes, correspondiente al capítulo 14 de el libro Fundamentals and Principles of Ophthalmology. Este es un tema importante, ya que tiene que ver mucho en los procesos fisiopatológicos de muchas enfermedades que vamos a ver. La idea central es el balance redox con las especies reactivas de oxígeno. Pues estos no siempre son malos. Estos funcionan como defensa del cuerpo. El problema es cuando existe un desbalance del mismo y cuando cuando las especies reactivas de oxígeno superan las defensas antioxidantes, aparece el estrés oxidativo y el daño tisular. Los mayores objetivos de esta clase son definir las especies reactivas de oxígeno y el estrés oxidativo, entender por qué el ojo es tan vulnerable tanto a la luz, al altos niveles de oxígeno y al metabolismo. Repasar las defensas antioxidantes principales enzimáticas y no enzimáticas y conectar todos estos conceptos con las patologías que vemos más frecuente en oftalmología, como catarata, la degeneración macular asociada a la edad, enfermedades de la superficie ocular y glaucoma, donde al final el problema siempre va a ser el desequilibrio. ¿Qué son las especies reactivas de oxígeno? Estas incluyen radicales como el superóxido y especies como el peróxido de hidrógeno. El más agresivo tiende a ser el hidroxilo. Las principales fuentes de estos son la mitocondria, por la cadena respiratoria, un mecanismo de defensa muy común en el cuerpo, enzimas como la NADPH oxidasa, la radiación UV o luz y la inflamación y la isquemia y reperfusión, y también la catalización por metales. Las especies reactivas de oxígeno se generan fisiológicamente. Hay, como se mencionó, varias fuentes endógenas, pero también existen las exógenas, como la radiación, la UV, contaminación y el humo, como el humo del tabaco. El daño oxidativo: cuando hay un exceso de especies reactivas de oxígeno, los blancos principales son los lípidos. Estos llevan a cabo un proceso de peroxidación y produce unas membranas inestables y productos tóxicos. Aquí es cuando se puede realizar esta reacción en la membrana y los fosfolípidos de membrana, y al dañarse pues la membrana se puede llegar a ver pues casos como edema en la córnea, en general en las células pues puede haber una mayor permeabilidad tanto a eh, pues especies tanto positivas como negativas, y también puede haber un exceso de calcio en las células, y que todo esto al final va a llevar a un daño o incluso hasta la apoptosis de las células, e inflamación también. Tenemos proteínas que estas también pueden oxidarse y agregarse, llevando a una pérdida de función y una pérdida de transparencia. En el caso, por ejemplo, de las bombas de iones, en el ADN tenemos un daño oxidativo que pueden llevar a disfunción celular y apoptosis. Y la mitocondria se puede dañar y producir todavía más especies reactivas de oxígenos, creando un círculo vicioso. Esto explica por qué el estrés oxidativo termina traduciéndose en inflamación y pérdida de función tisular. Las defensas antioxidantes del ojo: estas se dividen en enzimáticas,
como puede ser el SOD, que convierte el oxígeno a peróxido de oxígeno, la catalasa y la glutatión peroxidasa, que estas ayudan a eliminar el peróxido de oxígeno convirtiéndolo en agua, las peroxirredoxinas y otros sistemas reductores que estos serían no enzimáticos. El glutatión, la vitamina C y E, también los carotenoides, el ácido úrico. La idea es que es una cascada. Primero se desactiva el superóxido y luego se eliminan peróxidos para evitar así que se formen radicales altamente tóxicos para el cuerpo. Ahora hablando sobre la superficie ocular, la lágrima, la córnea y la oxidación, pues la superficie ocular está expuesta a agresores diarios, como mencionábamos antes, la luz UV puede ser una fuente exógena de radicales de oxígeno. La desecación también, la contaminación y la inflamación. La película lagrimal ayuda aportando antioxidantes y proteínas protectoras, y la córnea tiene mecanismos enzimáticos y sistemas que detoxifican productos, subproductos como aldehídos. Cuando el balance se pierde, se favorece la inflamación y la disfunción de la superficie, lo cual se traduce ya clínicamente en síntomas de irritación o enfermedades de la superficie corneal. El cristalino también puede ser un blanco de estos procesos y producir una catarata, ya que el cristalino depende de la transparencia de sus proteínas, las cristalinas. Las especies reactivas de oxígeno generan oxidación y enlaces cruzados que nos llevarían a una agregación proteica que se verían al final en una dispersión de luz. Ese sería el resultado. Con el envejecimiento, la capacidad antioxidante puede caer. Por ejemplo, se disminuye el sistema basado en glutatión y se va acumulando el daño en el cristalino. Y terminamos en el resultado final, que sería la catarata senil, como un proceso natural de envejecimiento donde el estrés oxidativo tiene un papel muy importante. Después pasamos a la retina y al epitelio pigmentario de la retina. La retina es un tejido altamente vulnerable, ya que tiene un alto consumo de oxígeno y exposición a la luz, que también llevan a producir especies reactivas de oxígeno. Tenemos membranas ricas en ácidos grasos poliinsaturados que también se pueden peroxidar fácilmente, y una acumulación de subproductos como la lipofusina en el epitelio pigmentario de la retina. Es por eso que el estrés oxidativo es un componente relevante en enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad, y también se discute en la retinopatía diabética, siempre en conjunto con la inflamación, la genética y el mismo metabolismo. Ahora hablando un poco sobre el glaucoma y su fisiopatología en el trabéculo, el nervio óptico. En el glaucoma se plantea el impacto redox en dos sitios mayormente. En la malla trabecular se puede generar un daño celular por las especies reactivas y en la matriz extracelular. Esta inflamación podría llevar a una disminución en el drenaje, lo que nos contribuiría a elevar la PIO. En el nervio óptico es- puede existir una disfunción mitocondrial y estrés oxidativo con participación glial. Esto llevaría a una neurodegeneración,
de las células ganglionares. El mensaje final es en la clínica el estándar sigue siendo el control del apío. La parte antioxidante y la neuroprotección es un área de interés, pero no sustituye el manejo ya probado. Intervenciones y evidencia clínica. Estas se ordenan entre bloques: la prevención, el no fumar, la protección a la radiación UV, el control metabólico y hábitos de superficie ocular. La terapéutica ocular es el segundo bloque: tratar la causa y la inflamación según la patología. El antioxidante no reemplaza el tratamiento etiológico. Y también se puede considerar el uso de suplementos. En este caso, el ejemplo con más evidencia sólida es el AREDS2 en la degeneración macular asociada a la edad intermedia. Y recordar que evitar el betacaroteno en exfumadores por aumento de riesgo pulmonar. Los suplementos solo cuando hay evidencia importante. Para cerrar, el ojo es vulnerable a las especies reactivas de oxígeno por luz y metabolismo. El equilibrio se puede mantener con defensas enzimáticas y no enzimáticas, con un rol central en el glutatión. Y el estrés oxidativo participa en varias patologías, pero es un componente dentro de mecanismos bastante complejos. Y dejamos con unas preguntas para los residentes.